Le damos gracias a nuestro Señor por esta preciosa oportunidad de estar aquí en este lugar. Qué bueno que vinieron, qué bueno que se atrevieron a decir: yo voy a reunirme a adorar a Jesucristo. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a leer la Biblia. También se me olvidó decirles un anuncio a todos los jóvenes: si necesitan un translate, pueden ir allá a la parte de atrás con mi hermana Esmeralda para que puedan adquirir uno y puedan comprender bien el mensaje, los que quizás batallan para comprender el mensaje. Así que vayan por su translate mientras vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice de esta manera: Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir a toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y reposó sobre él. ¿Quién lo vio? Juan el Bautista, ¿verdad? Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pueden tomar sus lugares y vamos a en esta ocasión hablar de un tema que es sumamente valioso, importante, acerca de lo que es el pleno conocimiento de Jesús. La pregunta que surge aquí: ¿quién era Juan el Bautista? Yo quisiera que ustedes absorban cada expresión, cada palabra que vamos a estar dando, porque va a tener mucho que ver este conocimiento para comprender los misterios de Dios. ¿Quién era Juan Bautista? Vamos a comprender aquí en esta ocasión de una forma muy clara y específica para entender este acontecimiento y conocer una revelación profunda y gloriosa acerca de esto que sucedió aquí. Cualquier persona que tiene la ideología de la tripartía diría: pues aquí está claramente ilustrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este acontecimiento. Para poder comprender mejor este acontecimiento, vamos a tener que utilizar un sistema muy importante que tiene que ver con una forma de escudriño para poder comprender. Si nosotros solamente leemos la Biblia así como está, sin escudriñarla, sin ir a otras porciones de la Biblia que hablen exactamente del mismo tema, no vamos a poder comprender. Pero no solamente vamos a utilizar un sistema bíblico para poder entender este acontecimiento, sino que también vamos a comprenderlo desde un punto de vista histórico o una profecía que existía acerca de este acontecimiento. Vean ustedes lo que les estoy diciendo. Es muy importante que lo absorban de esta manera, que es una profecía y una revelación que fue a través de mucho tiempo. Desde Isaías se comenzó a hablar de este acontecimiento. Número 1, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, para comenzar desde el principio. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a comenzar con el principio. Y a diferencia de lo que se dice aquí en esta porción de la Biblia, a diferencia de lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar cómo existe un trasfondo más profundo
para poder comprender esto. Juan el apóstol decía, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, nuevamente la palabra principio, noten ustedes, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, o con su palabra, Jesucristo. ¿Por qué digo que nosotros nos relacionamos con Dios a través de su palabra? Porque vemos que cuando habla desde el principio, está hablando del libro de Génesis 1:1, cuando dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Este principio tiene que ver precisamente con Jesucristo. Es la palabra verbum del latín, o logos del griego, o palabra. Y es aquí donde Juan emplea una frase similar desde el principio, y lo hace precisamente para referirse al punto de partida del ministerio de Jesús. Usted sabía que el ministerio de Jesús, o Jesús no inició cuando vino a nacer, sino que dice la Biblia que Él es ¿qué? El alfa, está hablando del principio, y la omega, no ocupa un lugar intermedio. Él es desde el principio, y aquí es donde nosotros vamos a poder, de alguna forma poder identificarnos con Jesús. Y esto lo hacía para referirse al punto de partida del ministerio de Jesús y la predicación del Evangelio. Y esta frase que nosotros estamos viendo desde el principio, o en el principio, establece precisamente un paralelo con Génesis 1:1, y vemos que se utiliza esta misma frase porque es un atributo que solamente le pertenece a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Amén. ¿Por qué decimos que es una frase que le pertenece solamente a Cristo? Porque Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El alfa es el principio, el final, la omega es la zeta, principio y fin. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Salmo 33:6 dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Entonces quiere decir que esto es realmente lo que significa: en el principio era el verbo, en el principio de la creación, Salmo 33:6, por la palabra o por el verbo de Dios fueron criadas todas las cosas, absolutamente todo. Dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Entonces, vemos entonces que la palabra era el verbo, y pudiéramos decirlo de esta forma: en el principio era la palabra creadora de Salmos 33:6, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra que era Dios, versículo 14, se hizo carne, versículo 1:14 del libro de San Juan, y vimos su gloria. Quiere decir que esta palabra que comenzó la creación desde el principio se hizo carne, se hizo semejante a los hombres. Dice la Biblia que por haberse manifestado en carne, simplemente no dejó de ser Dios. Como dice el versículo 14, la palabra se hizo carne. Esta verdad es sin duda alguna la más profunda e indescrutable o indescrutable verdad más preciosa en toda la historia: que el infinito se volvió finito, que el invisible se hizo visible,
y el sobrenatural se redujo a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice la Biblia, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, dice el apóstol, comenzó a decirlo de esta forma: sin embargo, se anonadó en su encarnación el Verbo a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en esta condición como hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Ahora sí, entendiendo este principio, entonces ahora vamos a adentrarnos en el tema que nos trae o que nos atañe en esta mañana. Habiendo entendido número uno, que Jesucristo es desde el principio. Él es el que principió todas las cosas. Él es el que empezó primeramente creando todas las cosas. Claramente lo dice la Biblia, todas las cosas, Juan 1:3, por Él fueron hechas. Cuando en el principio, la palabra del Salmo 33:6, que por la palabra fueron creadas todas las cosas, todo lo que vemos, todo fue creado por Él y para Él. Versículo 8. Ahora sí, para poder adentrarnos en el tema que vamos a tocar, necesitamos comenzar a leer Juan capítulo 1, versículo 6, porque es aquí donde vamos a comprender el tema que es más importante y que nos va a ayudar a clarificar qué fue lo que sucedió en Mateo 3, 15 al 16. Dice el versículo 6, fue un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. ¿De quién está hablando? Juan el Bautista. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en Jesús por él. No era él la luz, sino que él venía para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era un precursor de Jesús. O sea, Juan debía de dar testimonio de Jesús como el Mesías o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con el misterio de Juan se rompía el periodo, escúcheme usted, de 400 años, el periodo al que se le llamó el periodo del silencio, entre el Antiguo Testamento, el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, durante el cual no se dio revelación ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cómo comenzó esta revelación para nosotros poder identificar este precursor de Jesús? Es muy sencillo. Si ustedes me acompañan al libro de Isaías capítulo 40, vamos a comenzar a comprender y a entender acerca de este precursor de Jesús. En esta porción de Isaías 43 al 5 dice: voz que clama en el desierto, barred o preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Aleluya. No a un Dios. ¿A quién le iba a preparar el camino Juan el Bautista? A nuestro Dios, a nuestro Salvador. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En esta porción de la Biblia encontramos que se convierte en una exhortación profética para el pueblo de Israel.
Después del periodo del silencio de 400 años, por primera vez vemos que se vislumbra un acontecimiento que Israel debía de tener muy presente, de que el pueblo de Israel debería de comprender y entender que iba a existir un sistema establecido por Dios donde enviaría a un precursor que iría delante de él, preparándole el camino, preparándole todas las cosas, y esto se convirtió realmente en una exhortación profética para los israelitas, para el pueblo de Dios, y que a través de esta exhortación profética se prepararan para recibir la revelación de la gloria de nuestro Dios con la llegada del Mesías. O sea, Dios estaba tratando de apercibir a su pueblo Israel para que a través de esta forma y a través de este sistema pudieran ellos entender y comprender que el Mesías prometido vendría, pero que enviaría un precursor delante de él. ¿Estamos ahí? Muy bien. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, vemos que nuevamente Dios habla de este sistema que Él había establecido para la venida del Mesías. Y dice de esta manera: he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar firme cuando Él se mostrara? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vemos aquí entonces que cuando Dios está hablando de una profecía y está, pudiéramos decir, especificando claramente cuál sería la forma y el sistema y la manera en que se manifestaría y que daría a conocer a este personaje que vendría delante de él. Los reyes del cercano oriente, de acuerdo a Malaquías 3:1, tenían la costumbre de enviar mensajeros antes que ellos, o antes de que ellos pudieran llegar al lugar donde se dirigían. La razón era para quitarle obstáculos de cualquier tipo para su visita. Y vemos que el mismo Señor Jesucristo empleó este sistema para anunciar que enviaba a uno que le iba a preparar el camino delante de él, de la misma forma en que lo hacían los reyes del oriente. Pudiéramos entonces comprender que esta voz que clama en el desierto, que habla Isaías, barré el camino al Señor, está precisamente hablando de ese precursor que vendría delante de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Lucas, quiero que ustedes vayan al libro de Lucas capítulo 1. Vamos aquí a comprender algo que es muy importante para poder ir poniendo un fundamento firme a lo que estamos tratando de comprender. Aquí en el libro de Lucas 1 vemos que llegó el momento de la presentación de este precursor, o el nacimiento de este precursor de Jesús. Y dice en el versículo 5, naturalmente que está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos sus mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran avanzados en días,
Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Escuche esto: tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre, ¿quién? Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno o desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor de ellos, porque irá, vean ustedes, irá delante de él con el espíritu y la virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes de la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. O sea, que en el nacimiento de Juan comenzamos a ver ya claramente al precursor de Isaías 43 y al precursor de Malaquías capítulo 3 versículo 1. Aquí vemos ya el nacimiento de Zacarías, y en el versículo 76 le dice Zacarías a su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Por qué? Porque irás, vean ustedes nuevamente esta profecía, irás delante o irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, porque las entrañas de misericordia de nuestro Dios con que nos visitó, pudiéramos decir, aquí se está cumpliendo. Y el niño crecía y se fortalecía, versículo 8, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró al pueblo de Israel, que fue precisamente en este acontecimiento tan importante. Sin embargo, y a pesar de haberse encontrado con Jesús, cuando los dos estaban todavía en los vientres de sus madres, ya en vida, dice la Biblia que nunca jamás se volvieron a ver, o sea, no se conocían. Y a pesar de ser parientes, y a pesar de que saltaron en el vientre cuando se encontraron Elizabeth y María, pero la Biblia dice que no se conocían físicamente. Y aquí es precisamente donde está el secreto para poder comprender lo que dice Mateo 3:15 al 17. ¿Cuál es la razón por la que fue este acontecimiento? La Biblia dice que Juan tuvo que recibir esta señal para que entendiera que él era al que le estaba aparejando el camino. Y fue una visión, y fue un acontecimiento exclusivamente dado para Juan el Bautista. Vamos a comprobarlo en el libro de Juan capítulo 1, donde estamos, para poder entender esto. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 1, versículo 19, vamos a comenzar a ver la descripción de lo que Jesús había hecho cuando envió a este precursor delante de él. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró y les dijo: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy Elías.
¿no eres tampoco el profeta? Y respondió, no. La razón por la que le preguntaron que si no era Elías es porque ellos están conscientes, conocen y entienden de la venida de Elías y de Moisés. Cuando le dice, ¿no eres tú Elías? No soy. ¿No eres tú el profeta? Se referían a Moisés. Tampoco soy. Y aquí es donde comienza a declararse y a darse a entender quién era realmente Juan. Dijéronle entonces, versículo 22, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, y dijo Juan, yo soy la voz del que clama en el desierto, y vine a enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezar calzada, ¿a quién? A nuestro Dios. Y aquí vemos que Juan era precisamente la función que venía a desempeñar, la intención de preparar el camino del Señor. Y entonces continúa diciendo, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaron y dijeron, ¿tú por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está alguien a quien ustedes no conocen. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Estas cosas acontecieron en Betábara, a la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Y al día siguiente ve Juan a Jesús venir a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comienza a describir y decir, este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31, y yo no lo conocía. Subrayen esto, y yo no lo conocía. Versículo 31, yo no le conocía, no sabía quién era ni cómo era. Óigame bien, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y reposó sobre él. Y a Juan se le había dicho, sobre quien vieres esta señal, este es. Vean ustedes. Y yo no le conocía, más el que me envió a bautizar. Subrayen esto, con agua. Aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo y reposa sobre él. Este es el que bautiza. Óigame bien, ¿quién es? El que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿De quién está hablando? De ese personaje que él presentaría. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones para tratar de comprender esto. ¿En qué parte de la Biblia o en esta porción que estamos leyendo está diciendo Juan que era una paloma? No, no dice que es una paloma. Está diciendo que iba a haber una señal sobre la vida de Jesús, sobre Jesucristo, una señal que descendiera como una paloma. Al decir cómo, no está diciendo que era una paloma, sino que describe el descenso como el descenso de una paloma, porque era una señal dada exclusivamente a Juan para que entendiera y conociera que este era el personaje al que le venía preparando el camino. Todos los que estaban alrededor no vieron nada. Todos los que estaban en sus alrededores tampoco se dieron cuenta de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque era una señal profética que pertenecía exclusivamente a Juan. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
o que este es el Verbo que se hizo carne, este es el Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Vemos entonces que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y también dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. La Biblia no enseña que Dios es tres personas. No, Señor. La Biblia dice que Dios es espíritu. Gloria a Dios. Praise God. Y no solamente nos dice que Dios es espíritu, sino que también nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador. Y si la Biblia lo dice, tenemos nosotros que creerlo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La tradición dice otra cosa, pero la Biblia dice lo contrario. Al usar la palabra personas, al referirse a nuestro Dios, esto es salirse totalmente del contexto bíblico, porque en ningún texto va usted a encontrar la palabra personas con relación a Dios. Y hay quienes dicen, no, es que es una persona porque lo describe como una persona, como alguien que se mueve, como alguien que habla. Pero óigame bien, si esa fuera la razón, entonces también dice el proverbista, óigame bien, que la sabiduría clama, es una persona. También dice que da su voz la inteligencia, ¿es otra persona? No. Estamos hablando de una revelación donde Juan el Bautista pudo comprender y entender y dice, este es al que yo le vengo preparando el camino, como lo mencionó desde la profecía de Isaías. Este es. Y cuando vi la señal me pude dar cuenta cuando me dijeron, vas a tener una visión y una señal para que entiendas que Él es. Entonces cuando lo vio, dice, aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Así que vemos que en ningún texto de la Biblia vamos a encontrar que Dios es personas. Si son personas, entonces tiene que haber un cuerpo físico y tiene que haber personalidad, pero Dios no es persona, Dios es espíritu. No tiene, dice el libro de Lucas 24:39, cuando Jesús se presentó con sus discípulos y les dice, vengan para acá, vengan para acá. El espíritu no es algo físico, el espíritu no es como persona. Dice que el espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. Vean, el espíritu no es materia. El espíritu no es un cuerpo, no es una persona, no es una personalidad. Por eso es que la Biblia que dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, quitar de nuestra mente toda imagen de Dios, porque Deuteronomios 4:15 al 17 nos prohíbe que le hagamos figura de efigie, de varón, de hembra, de ave, de pescado. De todo eso nos dice Dios, no me harás figura ni semejanza. Amén. Guarda mucho tu alma, porque si tienes en tu mente la ideología de personajes en Dios, estás corriendo el riesgo de hacerle figura a Dios. Y dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O a qué me asimilas? ¿A personas? Cuando es un Dios glorioso, invisible, que no tiene principio ni fin de días, pero que se manifestó a través de un cuerpo visible, a través de una imagen visible que se llama Jesús el Cristo, y es a través de Jesús que vamos a conocer a Dios. Por eso dijo Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De dónde quiere sacar otro personaje y otro camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que sean salvos. En el nombre de Jesucristo encontramos la salvación. Dios es espíritu. ¿Con cuánta razón dijo el apóstol Pablo?
Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Era Dios manifestado en carne, el que estaba delante de Juan el Bautista, porque Él es el que venía preparando el camino a nuestro Dios. Por eso cada vez que usted lea la palabra hijo, significa el verbo o la palabra que se hizo carne. Significa la humanidad de Dios. Y como Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente a través de ese tabernáculo. Hay una sola persona, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Por eso cuando le preguntó Felipe, con que me muestre ese Padre, y ahí muere, ahí basta, con eso es suficiente. ¿Qué no me has entendido y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que es Dios está en Jesucristo. Absolutamente todo. Todo. Dice la Biblia que no hay otra forma en que nosotros vamos a poder encontrar la salvación. No vamos a conocer a nadie fuera de Jesús. Jesucristo va a ser el Rey con el que reinaremos por toda la eternidad. No podemos entonces utilizar la palabra personas, sino más bien manifestación de Dios a través de un cuerpo visible. Así como Moisés oyó la voz de Dios en la zarza, nosotros oímos solamente la voz de Jesús a través de un cuerpo visible, y Él es el alfa y la omega. No es la A y la J, no es la A y la M, es la A y la Z, principio y fin. Y la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo vamos a ver a uno solo, y a uno solamente sentado en el trono, el que está sentado a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra, está sentado en el poder de Dios, está sentado en el poder de Dios. Y iremos y miraremos solamente a un trono en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Apocalipsis 4:2. Hay un solo trono en el cielo, y sobre el trono está uno sentado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Jesucristo, primera de Juan 5:20, es el verdadero Dios y la vida eterna. El Dios que estaba delante de Juan el Bautista, al que le había preparado el camino, estaba delante de él. Él dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El que estaba delante de él. Y aparte nos dijo, no los dejaré huérfanos, dijo Jesús. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Nosotros, empero, no servimos más que a un solo Dios. Yo solo sirvo a un Dios. Yo sirvo a un Dios. ¿Usted a cuántos dioses sirve? Yo sirvo a un solo Dios, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Démosle gracias a Dios. Pónganse de pie, por favor. ¿Y qué le parece si pasamos aquí a este altar y nos unimos en un tiempo de oración? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos pedirle a Dios que nos fortalezca. Porque estamos en la recta